Hoy quiero avanzar, no creo que termine porque es un tema bastante amplio, pero quiero avanzar sobre el tema, la primera temática de la doctrina, que es la salvación. ¿Cuál va a ser la dinámica? No quiero que sea una prédica donde yo hablo y usted está neutralizado, porque ese no es el afán. Usted tiene derecho a hacer preguntas. Tampoco es que vamos a hacer un debate callejero, pero si usted tiene derecho a hacer preguntas, si usted las ocupa, porque la idea es que aprendamos. No es solo decirle esto es lo que creemos y pum y rayado. No, la idea es que todos aprendamos, todos disfrutemos del tema, todos crezcamos y todos seamos edificados. ¿De acuerdo? Entonces hay derecho a hacer preguntas. Usted levanta la mano, yo le cedo la palabra y nos edificamos todos con las preguntas. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Ok. Empecemos por el primer punto. ¿Qué es doctrina? Dice el diccionario, y usted lo puede buscar en Google, que doctrina es el conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos definidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etc. O sea, la doctrina es el conjunto de enseñanzas que cree, en este caso que nos compete, una iglesia. Es el conjunto de lo que enseñamos. Es todo lo que nosotros enseñamos como iglesia, creemos. Es el conjunto de ideas. O sea, es agarrar de alguna manera para que podamos decir todo el concepto bíblico y definir en cada una de las qué es lo que nosotros creemos. Eso es doctrina, es un conjunto de ideas, no una idea ni dos ideas, es el conjunto de ideas. Ahora, voy a explicarles algo que no tiene que ver con el tema todavía de la salvación, pero que es muy importante que usted y yo lo entendamos, o que usted lo sepa. Dentro de las diferentes doctrinas, hay como 4 vertientes que son, digamos, como las vertientes más relevantes, digamos, como las vertientes más... Tiene un conjunto de enseñanzas. Por ejemplo, para que hagamos una idea, pongámosle que esta tiene 10, esta tiene 10, esta tiene 14 y esta tiene 16. Y son las ideas que forman la doctrina. Cada una de las estructuras religiosas, en este caso cada una de las denominaciones, asume un conjunto y una normativa. Por ejemplo, usted va a asambleas tienen su línea doctrinal y es su declaración de fe, se llama declaración de fe. Esto es lo que como Asambleas de Dios creemos y toda la iglesia que esté afinada a Asambleas de Dios cree esto. El evangelio completo dice, no, nuestra declaración de fe es esta y esto es lo que creemos y listo, hacia esto vamos. Las iglesias pentecostales dicen esto es lo que nosotros creemos y esto es lo que nosotros somos. Esta es nuestra declaración de fe. Los metodistas tradicionales dicen esto es lo que creemos, esta es nuestra declaración de fe y sobre esto vamos. Los metodistas libres dicen esto es nuestra declaración de fe, esto es lo que creemos y listo. Y ahí empieza a hacerse una gama de combinaciones que tiene. A eso sumámosle que nosotros somos seres muy complicados, el ser humano es complicadísimo. Y entonces aparece siempre un fulanito que dice, mira, yo estoy de acuerdo con la 1 de aquí, no estoy de acuerdo con la 2, estoy de acuerdo con la 3 de aquí, que no está aquí, y estoy de acuerdo con la 7 y la 8 de esta, y estoy de acuerdo con la 9, y entonces se crea una nueva línea que dice, yo voy a crear la 17, que consiste en la 1 de aquí, la 2 de la 2, la 7 y la 8 de esta, la 16 y la 9, y al final de cuentas, ni es pentecostal unitario, ni es metodista tradicional, ni es metodista libre, ni es asambleísta, ni es bautista, ni es adventista, sino que tiene una línea muy casi específico de lo que esa persona cree, que al final es una mezcolanza de todo. Y se vuelve un poco más complejo de definir. Eso es como tratar de que todos nosotros nos vayamos a vivir a una sola casa y que tratemos de convivir todos juntos en una casa y que tengamos tratando de ver qué horario cogemos para desayunar, qué horario cogemos para almorzar, cómo se crían los hijos, a qué hora nos acostamos, si ponemos tele, no ponemos tele, si elegimos cable o no elegimos cable, algo así por el estilo. Y eso obviamente es mucho más complicado. Y esto al final de cuentas es lo que nos pasa como iglesia. Tenemos, en este caso, 80 personas y cada quien pues tendrá su línea posicional, la cual, como les digo, se va a respetar
pero no es lo óptimo. Amén. ¿Estamos bien hasta acá? Ok. Quiero que vaya conmigo a la Biblia, Efesios, capítulo 1. Al hablar de salvación, no podemos empezar el tema sin tocar un punto importante, que es, ¿qué fue el plan de Dios, el diseño original de Dios para la raza humana? ¿Qué era el plan de Dios? Dios no era un hombre necio, una figura odiosa, repugnante que estaba ahí, que dijo, voy a ver cómo le jodo la vida a esta gente y cómo los mortifico y cómo les hago la existencia más dura y les voy a poner trampas y les voy a mandar a Satanás para que los moleste y les haga la vida de cuadritos. Ese no es Dios. El diseño de Dios siempre fue que todo ser humano fuera salvo y que viviera eternamente y para siempre. Ese era el diseño de Dios, era el propósito. Era la condición original de cómo Dios nos había definido. Nos había definidos para ser salvos. Y dice la Biblia que Él nos había escogido para este propósito desde antes de la fundación del mundo. O sea, este era el origen principal. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios no los puso para que ellos pecaran. Dios los puso para que disfrutaran de la bendición que Él tenía para ellos. Nosotros somos los que al final terminamos tomando decisiones equivocadas en muchos aspectos, pero el propósito de Dios siempre fue que en Él fuéramos nosotros escogidos para salvación. Y esto siempre fue el diseño. Ahora, dentro de las posiciones teológicas que aparecen o doctrinales que aparecen, estos 3 versículos o el capítulo 1 completo para sumarlo como un contexto, surgen de una de las problemáticas doctrinales que tiene que ver con la salvación y es el concepto de predestinación. Si analizamos estructuras doctrinales, por ejemplo, como la bautista, como la adventista, inclusive parte de la pentecostal, nos vamos a encontrar 3 líneas o 3 raíces o 3 ramas que hablan de la predestinación. La bautista, por ejemplo, habla de la predestinación en un sentido donde se dice Dios escogió quién se salva y quién se pierde. Y ya, usted desde que nació está elegido, marcado, tachado, o para que se salve o para que se muera. Por eso es que aparece la versión de salvo siempre salvo, que es si usted está listo para ser salvo, ni aunque haga lo que haga, usted se va a salvar. Entonces de ahí nacen las doctrinas o las estructuras bíblicas o eclesiásticas que creen que yo puedo andar adulterando, puedo andar fumando, puedo andar tomando, puedo andar bailando, puedo andar fornicando, puedo andar en drogas, puedo hacer lo que sea, que si yo ya acepté a Cristo y fui salvo y fue escrito en el libro de la vida, de ahí nadie me va a borrar y que yo voy a ser salvo. Esto nace del concepto preliminar de la predestinación. Que para profundizar en eso, pues tendríamos que meternos a estudiar a Arminio, y tendríamos que meternos a estudiar a Calvino, y tendríamos que meternos a estudiar las derivaciones de la predestinación como tal. Pero para resumirles y ponérselo en palabras sencillas, la primer vertiente dice, Dios decide desde el origen del tiempo quién es salvo y quién no. Lo cual, aclaro, respeto, como iglesia no lo comparto, porque no es lo que nosotros creemos como iglesia y ahorita vamos a ir desglosando por qué. Hay una segunda vertiente sobre el concepto de la predestinación, que es todos fuimos predestinados para ser salvos o escogidos para ser salvos como tal, porque fue el diseño de Dios. Esta línea, como tal, yo la comparto en el sentido de que el propósito de Dios siempre fue que todos fuéramos escogidos para salvación. No en el sentido de que todos estamos listos para ser salvos, porque eso es antibíblico. La Biblia muy claramente dice que no todos van a ser salvos, pero sí de que todos nosotros fuimos elegidos para salvación. Luego vamos a ir analizando qué es lo que pasa dentro del interín. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Quiero que busque la Biblia en San Juan capítulo 3, versículo 16. Ok, ¿cuál fue el diseño de la venida de Jesús a la tierra? Que todos fueran salvos. Pero todos, ¿quiénes?
los que creen en Jesús. Amén. El diseño de Dios es que todos sean salvos, pero hay un diferenciador: los que creen. Ahora, precisamente en partes como estas es donde la predestinación como un todo se nos deriva o se nos cae un poco. ¿Por qué? Porque si todo estuviera listo desde el origen de los tiempos, Jesús no tenía que venir a morir. Porque ¿para qué venir a morir si de todos modos ya está todo seleccionado? Segundo, ¿para qué el concepto de creer si al final de cuentas yo ya estoy seleccionado o no estoy seleccionado? Ahora, el versículo 18 nos pone un poquitito más en contexto la situación. Lea conmigo el versículo 18 de San Juan capítulo 3. Ok, el que en él cree no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La condenación, y precisamente es lo que dice el versículo 19, que se lo voy a leer, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Pero, ¿qué dice? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El problema de la raza humana y la salvación no tiene que ver con que Dios fallara en el propósito o que Dios condenara a personas. Jesús mismo dijo: yo no vine a condenar a nadie. Yo vine a que la gente proceda al arrepentimiento. Pero el problema que ha habido a través de los años, a través de la historia, es que nosotros, los seres humanos, amamos más las tinieblas que la luz. Y nos encanta. Y nos quedamos con ellas. Y es la lucha que muchos de ustedes tienen constantemente. Es la lucha que ustedes tienen, por ejemplo, entre agradar a Dios y agradar al mundo. Agradar a Dios y agradarse usted. Agradar a Dios y agradar a Satanás a través de sus acciones. Es la lucha constante que usted tiene entre hacer lo que Dios correctamente te pide o hacer lo que no. Esa es la lucha. No es solo un concepto, y aquí es muy importante. La palabra creer en Cristo no es de creer que exista, porque Satanás cree en Dios. Y Satanás se sabe la Biblia. Y Satanás conoce a la perfección el diseño divino. El creer tiene que ver con una sensación de llevar la visión de Dios a nuestra vida y profundizarla en nosotros. No solo es un creer mental. Hay gente que dice: no, yo creo en Dios. No soy religioso, pero yo creo en Dios. No paso metido en una iglesia, pero yo creo en Dios. No, usted sabe que Dios existe. Usted tiene noción de que Dios existe. Y usted cree que la verdad de Dios está en su vida. Pero hay una enorme diferencia entre creer en Dios como un concepto puramente mental y una creencia del corazón. Son dos líneas muy distintas. Esa es la diferencia que hay entre el proceso. Ahora, el diseño de Dios dice, y versículo 19, véalo conmigo, dice que el problema fue que nosotros amamos más las tinieblas que la luz. Ese es el problema. Ahí es donde empezamos a tener conflicto. No en que Dios eligiera a unos y a otros no, sino en que al final de cuentas, muchos de nosotros, aún conociendo la verdad, aún conociendo de Cristo, aún sabiendo la verdad bíblica, seguimos amando la carne, las obras de la carne, los deseos de la carne y todo lo que al final de cuentas la carne refleja. Ahora quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 2, versículo 6. Este es precisamente el diseño de la situación. Dios dijo que la salvación tenía un concepto de obras, o sea, íbamos a recibir la paga de nuestras obras, de lo que hiciéramos, de lo que nosotros realmente habíamos hecho como un todo. Pero hay una parte interesante del versículo 2, del capítulo 2 de Romanos. Lea conmigo el versículo 7. Ok, aquí hay una palabra que quiero que interioricemos bastante. ¿Quiénes son los que van a tener vida eterna? Los que perseveren
los que perseveren haciendo el bien. Los que perseveren, o sea, los que constantemente se mantengan en esta condición, los que están constantemente haciendo el bien. No que siempre hagan el bien, porque entonces lamentablemente diríamos todos nosotros estamos colados. Y todos tendríamos ya cupito, ficha, turno completo. No es quien siempre haga el bien, sino quien permanece siempre haciendo el bien. Y dice el versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo humano, el judío primeramente y también el griego. Aquí vuelve a hacer la separación. Los que perseveran en hacer el bien, vida eterna. Los que perseveran en hacer lo incorrecto, tribulación, juicio, justicia, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros tengamos esto claro? ¿Qué es la salvación en sí? La salvación, según el diccionario, es liberación de un estado o condición indeseable. ¿Por qué la salvación es esto? La liberación de un estado indeseable. Porque cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, en automático, en línea automática, todos nosotros tenemos algo que se llama naturaleza pecaminosa. O sea, su inclinación natural. Y ojo aquí, porque es muy importante esto, no implica que usted no puede liberarse del pecado. Eso es una excusa del ser humano para justificar su bajo dominio propio. Jesús vino a la tierra como hombre y permaneció en perfección como hombre. Claro, el precio o el costo para hacerlo era muy elevado, pero demostró que se podía y que era viable y que era accesible. Pero todos nosotros tenemos que entender que esta naturaleza humana, o esto que usted le llama carne, que al final la gente lo confunde con la carne física, esta naturaleza pecaminosa tiende al pecado. Por eso usted a un niño lo agarra y usted le dice, no meta el dedo o no meta eso en ese tomacorriente, y el niño, ¿qué hace automáticamente? Lo mete. Ahora, no es que el niño ya ahí pecó, porque ni tiene ni idea de lo que está haciendo, pero ya hay algo que le dice que tiene que llevar la contraria. Ya hay algo dentro de su vida que inclina a lo incorrecto. Todos nosotros navegamos con esta condición. Y a esto vino Jesús, a liberarnos de la condición del pecado, a quitarnos las ataduras, los cerrojos, a quitarnos todo lo que había y podernos liberar del contexto del pecado. Ahora, léanme Génesis capítulo 3, versículo 10. ¿Cuál es el problema real del pecado? ¿Y qué es lo que nosotros no entendemos? El pecado nunca fue un problema para Dios. Para eso mandó a Jesucristo a morir a la cruz del Calvario. El pecado nunca ha sido un problema para el concepto espiritual. El pecado es un problema para usted y para mí. Porque el pecado nos aleja de la presencia de Dios, nos aleja de Dios, nos aparta de todos los privilegios, las bondades que Dios estableció para que usted y yo disfrutáramos. Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, estaban felices, estaban contentos, se sentían bien, disfrutaban, tenían todo lo que querían, les satisfacían todo lo que había. Pero hay un momento donde ellos pierden ese estado hermoso de paz. Y es cuando ellos pecan. Y Dios se aparece. Ojo acá, Dios no se aparece para condenar a Adán. La primera instancia de Dios no es condenar a Adán por el pecado. Dios no llega y le dice a Adán, te vengo a crucificar, te vengo a castigar, hiciste todo lo que yo te dije que no hiciera, comiste del árbol que yo te dije que no comieras. Que al final es la sensación que muchos de nosotros tenemos a veces cuando nos acercamos a Dios, que Dios llega y está agarrando y hace una lista de pecados y dice, a ver, vamos a ver la lista de pecados de Luis, y agarra toda la lista de, no, definitivamente, y hace una lista y dice,
Usted definitivamente no tiene caso conmigo. Dios no hace eso. Dios no vino para eso. Y Dios no tiene en planes eso. Dios no está pensando en los pecados que usted ha cometido. Dios está pensando en la relación entre Él y usted. Por eso cuando Adán y Eva pecan, Dios se acerca. Y el propósito de Dios no era condenar a Adán, no era condenar a Eva. El propósito de Dios era acercarse como toda la vida lo había hecho y poder acercarse a ellos y conversar y platicar. Pero Adán experimentó por primera vez algo que hasta la fecha usted y yo vamos a experimentar. Y se llama culpa. Dios aparece, le dice: Adán, ¿dónde estás? Como cuando usted llega donde un amigo y le pone un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp y le dice: ¿qué? ¿Dónde está? Yo sé que si la mujer le pone a usted un mensaje, ¿dónde está? Posiblemente alguno se ponga nervioso. Pero cuando es un amigo, usted sabe que no hay problema. Usted sabe que es nada más por curiosidad. Y Dios se acerca a Adán y le dice: ¿dónde está? Pero el propósito de Dios es: hey, no te he visto. No he estado contigo últimamente. No has vuelto a hablar conmigo. ¿Qué pasó? Pero la respuesta de Adán, ¿cuál fue? ¿Qué fue la respuesta que Adán dio? ¿Qué es lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 10? ¿Qué dice? Tuve miedo. ¿Alguna vez usted ha tenido miedo de Dios? ¿Alguna vez usted ha tenido miedo de acercarse a Dios? Sí. Este es el diseño de Satanás. No fue el diseño de Dios. Dios no le puso miedo a Adán. Quien puso miedo en Adán fue Satanás a través del pecado. Y no solo puso miedo, también le puso sentimientos que normalmente no eran comunes para el ser humano. Porque le dice: es que estaba desnudo y me escondí. Estabas desnudo. ¿Y cuándo fue un problema para Adán estar desnudo? O sea, todo el tiempo de ahí para atrás había estado desnudo y no había bronca. No había problema. Todo ese tiempo había disfrutado tranquilamente de no tener que estar viendo cómo combinar un color de ropa. Pero en ese momento se convirtió en un problema. De la misma manera que estos sentimientos son los que a usted y a mí nos engobian mucho tiempo. De ahí es que empezamos a sentir ansiedad, de ahí es que empezamos a sentir temor, de ahí empezamos a sentir culpa, de ahí empezamos a tener problemas de autoestima, de ahí empezamos a tener un montón de cosas que nunca estuvieron en el diseño de Dios. El diseño de Dios es que estemos gozosos, felices, contentos, no sin problemas, sino que estemos contentos. El salmista, luego de haber pecado, expresó una frase maravillosa que si usted la analiza, usted va a darse cuenta del diseño de Dios. El salmista David le dijo a Dios en medio de su oración lo siguiente: devuélveme el gozo de mi salvación. No dice devuélveme la salvación, dice devuélveme el gozo, la alegría, devuélveme esta sensación, este sentimiento de paz, este sentimiento de amor, este sentimiento de protección, de cuidado que me hace estar tranquilo. Y no hay nada más lindo que poder entender que la salvación es eso, es ese estado de paz y tranquilidad que Dios puede proveer al ser humano, ese estado de alegría que Dios puede proveer al ser humano a pesar de todas las cosas que podamos pasar, a pesar de todas las situaciones que podamos andar, a pesar de todas las condiciones en las que podamos estar, inclusive a pesar de nuestras fallas como ser humano. Y yo siempre como pastor, y esto no es doctrina, pero se lo voy a decir como mi opinión personal, siempre me consulto y me pregunto qué hubiera pasado si Adán, en vez de cuestionar, en vez de tener miedo, se hubiera acercado a Dios y le hubiera dicho: Dios, metí las patas, cometí un error.
Hice algo que no debía haber hecho. No haberle dicho como lo hizo, fue la mujer. Porque esa fue la respuesta puntual de Adán. Fue Eva, la mujer que usted me dio. Y cuando le pregunta a Eva, dice, fue la serpiente. Y cuando le volteó a ver la serpiente volteó a ver para atrás y dice, ¿qué problema? Ya no tengo a quién señalar. Y al final, yo no sé, pero así pasa siempre, ¿verdad? Usted señala, no, fue fulano, y el otro dice, no, fue fulano, y el otro, hasta que llega uno que ya no tiene a quién señalar y ni remedio. Ese se quedó con el problema. Pero ¿qué hubiera pasado si Eva y Adán, en vez de acusar a alguien más, hubieran tenido la actitud de arrepentimiento genuino? De decir, fui yo. Y a todos nosotros nos pasa así. Cuando nos acercamos a Dios, nos cuesta llegar y decir, Dios, soy yo el problema. Fui yo el que fallé. Yo soy el que estoy fallando. Yo soy el que tiene que cambiar. No es mi esposo el que tiene que cambiar, soy yo. No son mis hijos, soy yo. No es el hermano que tengo a la par, soy yo el que tiene que cambiar. El problema soy yo, Señor. Puede que esa persona me ayudó en la torta, pero soy yo el que tiene que tomar la decisión. Y esto tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con la capacidad de poder entender de que el pecado nos vino a robar la paz, nos vino a robar la alegría, nos vino a robar el gozo. Y vean, hermanos, hay una verdad que tenemos que entender. Nos cuesta, pero tenemos que entenderla. Yo no conozco una persona llena del Espíritu Santo con cara de amargado. No conozco. Conozco gente cristiana amargados. Conozco. Pero llenos del Espíritu con cara de ogros, no hay. No conozco. Eso no existe. Porque precisamente la presencia de Dios produce gozo, produce alegría, produce una sensación de paz. Por eso la gente dice, los cristianos verdaderos están locos. Los verdaderos, que se los lleva el diablo en una circunstancia, pero están contentos, están en paz, están tranquilos, están relajados. Y esto lo vemos con los cristianos de la antigüedad. Imagínate, los cristianos en los coliseos romanos se los estaban comiendo los leones, le estaban arrancando una pata, le estaban arrancando una mano, le estaban arrancando la oreja, le estaban arrancando media cabeza y estaban cantando. Hasta su último momento cantaban, adoraban a Dios, alababan al Señor y posiblemente le arrancaban un pie, pegaban un grito, pero seguían cantando. Pero a nosotros nos hacen una mala cara y ya ni siquiera queremos adorar a Dios. ¿Cuál es la diferencia? No hemos entendido la salvación de Dios. No hemos entendido lo que significa que la presencia de Dios esté con nosotros. No hemos entendido que el gozo del Señor esté con nosotros. No hemos comprendido eso. Ahora, en Romanos capítulo 6, versículo 23, léalo conmigo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la Biblia de la siguiente manera, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y quiero hacer una aclaración aquí. La vida eterna es en Cristo, pero hay una parte que casi siempre omitimos señalar, y es las últimas dos palabras. ¿Cuáles son? Señor nuestro. Nuestro amo. Nuestro Señor. No es simplemente así, en Cristo. No, sí, en Cristo, pero que es Cristo sea su Señor. No solo que sea Cristo, sino que sea su Señor. Que realmente sea el amo, el dueño, el que gobierna su vida completamente y para siempre. Y que nosotros estemos claros del diseño que Dios estableció. Ahora, ¿qué tenemos que entender con esto? Aunque Dios quiso, quiere y va a querer hasta el final de los tiempos que todas las personas sean salvas en Él,
la Biblia enseña algo muy claro. Muchos son los escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Este tipo de escogencia no es arbitraria. No es Dios que llega y dice, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. No. Este tipo de escogencia es, ella creyó y perseveró. Pasa a mi presencia. Y pongamos a Luis de ejemplo para que no se me enoje nadie. Luis fue muy jupón. Y por más que se le habló y se le dijo y se le enseñó la palabra y se le habló de Cristo, siempre amó hacer lo contrario. Él no está entre los seleccionados. No está escogido, no porque yo no quiera, sino porque él no ha querido hacer las cosas que son. Y la Biblia pone una lista increíble. Dice que los fornicarios no entrarán, los adúlteros no entrarán, los mentirosos no entrarán. Por aquellos los que dicen que las mentiras no son malas, los mentirosos no entrarán. Y pone una lista grande de situaciones en las cuales hay personas por las cuales no van a ser seleccionados. De aquí que es importante entender de que no puedo decir que la salvación como un todo nunca se puede perder. ¿Por qué? Porque simple y llanamente la Biblia me enseña una condicionante muy diferente. Y quiero que usted lo vea por sí mismo. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Ok, el que venciere o el que permaneciere, o sea, el que llegare hasta el final, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, este versículo es muy interesante y es muy completo para hacer un análisis profundo. ¿Alguien acá le gustan las carreras? ¿Que corra? No que corra a dormir, dijo un chavalo. Puña, estamos mal de atletismo y ejercicio. Alguien que me le haga una multa al caballero ahí. Ok. Una carrera de atletismo, pongámosle bajito así, relajado apenas para empezar. Pues, relajadito así como para calentar, dijo un chavalo. Yo acabo de correr una, nada más que yo iba en ambulancia. Una carrera de 20 kilómetros, yo puedo ir en primer lugar los primeros 5 kilómetros. ¿Me sirve de algo ir los primeros 5 kilómetros en primer lugar? No me sirve de nada. O sea, al final no le van a dar un premio al que iba ganando los primeros 5 kilómetros. ¿A quién le van a dar el premio? Al que aquí llegó de primero. Y eso es algo que como cristianos nosotros no entendemos y que les voy a decir algo. Y es la guerra teológica doctrinal que ejerce. Los que creen que la salvación no se pierde, uno de sus argumentos más pesados es que ellos no conciben la idea de que Katy viene hoy y acepta a Cristo. Y Dios llega y escribe a Katy en el libro de la vida. Y ya está escrita. Pero Katy, ya por dicha está casada, puedo dar este ejemplo, tiene un novio y se pone a travesear. Entonces Dios dice, no, borrémoslo. Pero Katy se fue en la tarde y se dio cuenta que había hecho mal y entonces se arrepintió, se pegó una llorada y le pidió perdón al Señor y todo y dice, está bien, yo la voy a perdonar. Vamos a volver a escribir.
Pero después se casó y llegó en la noche y Luis se pone a hacer travesuras y se enoja y le pega 4 gritos y lo ofende y le hace de todo. Y entonces Dios dice, no, 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 no. Volvamos a borrar. Pero en la mañana Katy se da cuenta que metió las patas, que hizo mal y entonces le pide perdón a Luis, le pide perdón a Dios, se arrepiente, se pega otra llorada. Entonces le pide perdón a Dios y Dios otra vez la vuelve a escribir. Los que tienen años de estar en el Señor, ¿cuántas veces escucharon una oración de fe donde alguien se reconciliaba y le decía, y escribe mi nombre en el libro de la vida otra vez? ¿Sí lo escucharon alguna vez? Eso era una manera, las tiene Josué. Eso era una manera de diseñar esto, o sea, me borró. Oiga, Señor, Dios, sí, porfis, me vuelve a escribir. Sí, porfa. Ya que es que si me muero. Y este era el famoso miedo de mucha gente que decía, hoy a las 5 pequé y me voy a ir a dormir y si me acuesto y me muero, colado, me fui al infierno. Y entonces toda la gente, y aquí sí posiblemente usted lo ha hecho miles de veces, usted sabe que todo el día hizo cosas que no tenía que hacer, le pegó 4 gritos a los hijos, pateó al perro, agarró al gato, se enojó con el marido, hizo de todo y en la noche cuando se va a acostar usted se acuesta, se queda viendo para el techo y dice, ¿y si yo me muero? ¿Para dónde voy? O la gente que acostumbra o ha viajado en avión, se monta en el avión y desde que el avión va a despegar, se pega una oracioncita. Señor, ahí, si te he pecado, si he fallado de alguna manera, si algo he hecho que no sea acorde a lo que usted haga, Señor, perdóname. No está haciendo una oración sincera, está haciendo una oración de miedo. ¿Por qué? Porque como no tiene ni idea de si va a llegar al otro lado del extremo, se va a caer en el Océano Pacífico, entonces echémonos una lesioncita. De todos modos, está muy difícil que peque de camino en el avión porque me voy a mantener calladito y dormido. Hago una oración, la hago cuando duermo, la hago cuando tiembla, la hago cuando hay un huracán, la hago en todo momento donde siento que algo malo puede pasar y que no sé cómo estoy. Ahora le hago una pregunta, no quiero que me levante la mano. ¿Usted está seguro de su salvación? Porque esa es la pregunta clara que tenemos que hacernos de verdad. Porque al final esto no se trata de usted que cree. Esto se trata de que usted esté seguro de que usted es salvo. Que si hoy a usted le toca presentarse delante de Dios, usted va a ser salvo. Que cuando termine, y como dice la Escritura, el que venciere será vestido con vestiduras blancas y no será borrado del libro de la vida. Ahora, Dios no hace esto. Dios no llega y dice, Jensi pecó ayer, borrémosla. Jensi se arrepintió hoy, escribámosla. Jensi volvió a pecar, volvámosla a borrar. O sea, no, Dios no hace eso. Dios escribe nuestro nombre una vez en el libro de la vida. Cuando aceptamos a Cristo, cuando tenemos un encuentro personal con el Señor, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Y de ahí no es borrado hasta que usted llegue al final de la etapa. Cuando usted llega al final, usted es, por decirlo así de alguna manera, revisado conforme a sus obras y ahí se define lo que está diciendo Apocalipsis. Si le dan ropa blanca y lo dejan escrito, o si le dan ropa de preso y lo borran. Pero es ahí donde se va a definir, al final. En el juicio final es donde se va a definir quién llegó y quién no llegó. Al final de nuestro tiempo, cuando usted muera o cuando Cristo venga,
ahí es donde se va a definir lo que realmente somos. Moisés era un hombre muy atrevido. Yo digo que Moisés tenía un poquito de carácter y mucho de loco. Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 32. Sí, él tenía bastante carácter, pero creo que estaba más loco que tener carácter. Y ya usted va a ver por qué. Éxodo 32, 32. Vea lo que dice la Biblia. Leamos desde el versículo 31 para que usted entienda de qué se trata. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. ¿Qué había hecho el pueblo? Había cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. ¿Y qué más hicieron? Hicieron toda una fiesta. Usted lo puede recordar, ¿verdad? Y si no lo recuerda la Biblia, pues lo puede recordar de la película Los 10 Mandamientos. ¿Cuál fue la petición de Moisés? Moisés le dice a Dios: perdona ahora su pecado. Ve el corazón de Moisés. Esos habían hecho un becerro, lo habían adorado y se habían separado de todas las bendiciones de Dios y habían hecho todo lo opuesto. Y Moisés le dice: perdónales el pecado. Pero todavía Moisés va un poco más allá y le dice a Dios: y si usted no los perdona, bórrame, ráeme, quítame del libro que has escrito. O sea, bórrame del libro de la vida, elimíname, quítame de ese lugar. No quiero estar escrito en ese libro. Yo le soy honesto, mi hermano y mi hermana. Voy a serle muy honesto en todo el corazón. Yo a usted le amo mucho, pero yo no pienso nunca pedir que me borren del libro por usted. ¿Sí? Por aquello le abro mi corazón. Si Dios dice que no lo quiere perdonar, yo digo: no importa. Proceda. Pero Moisés no. Moisés tiene un concepto muy diferente y le dice: bórrame. Pero quiero que usted vea la respuesta de Dios a la petición de Moisés. Versículo 33, ¿qué dice? Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo del libro. No a cualquiera, al que peque. A ese es el que me voy a quitar. No es si usted quiere. Usted puede pedir todo lo que quiera. Si usted no pecó, listo. Ahora, aquí hay un principio importante y con esto voy cerrando el tema. ¿Quién de aquí no ha pecado? Levante la mano. ¿Verdad que no? Está complicado. La Biblia misma enseña y dice: el que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Entonces, decir, por ejemplo, que hoy usted se levantó tempranito y no ha pecado en todo el día, es mentir. Eso no es cierto. Aun que usted no haya pecado conscientemente, que usted dice: bueno, si pequé, ni cuenta me di. Ya pecó. Aun que usted tenga que hacer cosas buenas y no las haga, usted ya pecó. El pecado es parte intrínseca de nuestra vida. Está ahí. A veces pecamos y ni nos damos cuenta que pecamos. A veces hacemos cosas y ni nos percatamos de que las hacemos. Sí, a todos nos pasa, ¿no? Ahora, ¿por qué quiero decirle esto, mi hermano? Nosotros tenemos una tarea importante. Pablo nos las enseñó. Dios no espera que usted sea perfecto. Dios no lo espera. En ningún momento Dios está esperando que usted sea perfecto, porque Dios sabe que eso no es algo que va a pasar ya. Lo que Dios espera es que usted no sea el mismo de ayer,
que si usted ayer tenía ciertas actitudes erróneas, usted las vaya mejorando y vaya perfeccionando. Pablo dijo, no es que lo haya alcanzado todo, ni que sea perfecto ya, sigo hacia la meta. El problema que tenemos como cristianos no es el pecado. El problema como cristianos que tenemos es no querer cambiar. Entonces, hay un dicho popular que tiene un pastor que siempre me ha gustado y me causa risa. Él dice, el único que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos es Dios. Usted tiene que cambiar. Y esa es una verdad. O sea, el problema no es que usted peque, el problema es que usted sea repetitivo en la causa del pecado que usted concreta. Que usted hace lo mismo y ya casi adrede. ¿Por qué? Porque al final del tiempo, al final de llegar a la carrera, cuando le toque presentarse delante de Dios, le van a hacer la sumatoria. Y si la sangre de Cristo no le ha limpiado el pecado, su sumatoria va a salir mal. Y cuando su sumatoria salga mal, mi hermano, téngalo por algo matemático. Ropa blanca no le van a dar. Y ahí va a tener un problema. Y posiblemente usted termine siendo uno más de los que se presentaron en la parábola o en la historia a decirle, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, pero en tu nombre sanamos enfermos, Señor, pero en tu nombre hacíamos milagros. Y que Dios va a decir, no tengo ni la más remota idea de quién es usted. No lo conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Y como dijo alguien, no, yo sé que Dios es bueno y Él ahí me la va a pasar. Aténgase al santo y no le rece, que cuando esté entrando al lugar que no le gusta, no vaya a decir que no se lo advirtieron. Cierro con esto. En una ocasión hablé con una persona que creía que la salvación no se perdía. Y conversando con él, le digo, hagamos una cosa. Yo respeto su punto de vista, no lo comparto, pero quiero hacerte una pregunta. Me dijo, dale. Un chavalo muy doctrinal y estaba queriendo debatir conmigo. Y yo, la verdad, y eso téngalo por un hecho, yo odio los debates teológicos. Y no porque no sepa, sino porque es una pérdida de tiempo. Pero llegué y le dije lo siguiente. Le digo, hagamos una cosa, solo contéstame una pregunta. Me dice, dale. Le digo, ¿usted cree que la salvación no se pierde? Correcto. Así me han enseñado y estoy de acuerdo con eso. Y le digo, perfecto. Quiero que usted cierre los ojos. Y me dice, ¿para qué? Le digo, cierra los ojos. Seguro pensó que le iba a pegar. Ganas me sobraban, pero no era eso. Cierre los ojos. Le digo, imagínese que usted conoce la rubia más hermosa. Le digo, y que usted la pudo llevar a la cama y usted está teniendo relaciones con esa mujer que no es su esposa y exactamente en ese momento usted muere. Pregúnteme, o más bien respóndame, ¿usted se salva? Se quedó callado por un instante y muy a mi estilo, antes de que contestara, le digo, y le voy a sumar un punto a su análisis. La Biblia dice que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Y creo, por lo menos a mi definición, que eso se llama adulterio. Se quedó viéndome y me dice, ya no estoy tan seguro. Y ahorita es un fiel defensor de que la salvación se pierde. Aunque sigue acostándose con todas las mujeres que se encuentran. Pero eso es un mal hábito que ya pues, después hay que quitarle.